Hola, mi nombre es Laura Romero y esta es nuestra presentación para la materia Psicología General. Hola, mi nombre es Corina Catalán y vamos a hablar de las reflexiones en torno a la concepción del individuo. Blecher hizo un recorrido histórico con los diferentes objetos de la psicología durante el proceso del tiempo que fue sucediendo. En un principio no había un objeto específico, se hablaba de alma, de conciencia, identidades abstractas. Para no caer en esto, lo que se hizo fue caer en dicotomías y en mitos que llevaron, por ejemplo, al mito del hombre natural, donde se habla de que el hombre tiene una esencia originaria que se corrompió con la civilización. Lo que se dice es que hay que limpiarlo de la civilización y de la cultura. La realidad es que no existe un hombre natural, lo sabemos, sino que es una teoría que está apoyada en el carácter religioso. Foucault nos lo va a comentar cuando habla de los cuerpos dóciles, cuando se habla del encierro de los cuerpos, y en donde se utilizaba la religión para inculcarlo a través del pecado y de la culpa. Esto muta cuando se pasan a las disciplinas y en donde hay un control no solo del niño a través de estos métodos, sino también de los padres, es decir, que hay una vigilancia. Lo que sabemos hoy es que el hombre es producto de un desarrollo social y que por eso no se puede pensar al hombre de forma aislada. Bien, ahí a continuación tenemos otro de los mitos que va a desarrollar en el texto Blecher, va a hablar del mito del hombre aislado. Va a decir que el hombre desde el momento de su nacimiento es un sujeto aislado no social y que por necesidad se va a juntar con otros y de ahí es donde va a ser socializado y va, digamos, a formarse como individuo. Esta es una postura que va acorde con lo que después vamos a ver sobre el sujeto biopsicosocial, pero por otro lado nos deja pensando la parte individual de este ser y la parte social. Y vamos a encontrar justamente que no es ni uno ni otro. Esta postura tiene mucho que ver con lo que va a después decir Foucault, ¿sí? Y a continuación voy a desarrollar el otro, porque más tarde dentro de un ratito vamos a desarrollar lo de Foucault. Otro de los mitos de los cuales va a hablar Blecher, ¿sí? Tiene que ver con el mito del hombre abstracto. El hombre, acá en lo que se refiere es, la psicología va a estudiar una parte, y la parte que va a estudiar es la mente, y va a dejar de lado todo el contexto, no se va a focalizar en la parte cultural ni en lo social del sujeto, ¿sí? Solamente va a estudiar partes aisladas, como dijimos antes, pero abstractas, ¿sí? Sin ninguna influencia del medio o del contexto. En este punto Blecher va a citar a Foucault y va a decir justamente algo que él dice sobre el hecho de, él dice justamente, perdón por la repetición, que es incorrecto intelectualmente pensar al hombre como un sujeto abstracto y no tener en cuenta todo el contexto. Después cuando desarrollemos Foucault nos vamos a dar cuenta que justamente el individuo ha sido utilizado a lo largo del tiempo, ¿sí? Y no justamente no se lo analizó como un hombre abstracto, como un individuo, como un ser abstracto, sino justamente se lo metió en un contexto y se lo utilizó para distintas cosas, ¿sí? Bueno, ahora el otro mito que voy a desarrollar es el de individuo-sociedad. Este está en contraposición con lo que decía Cori al inicio. Ella hablaba del hombre natural como un sujeto que por naturaleza era un sujeto bueno, un ser bueno, y que era corrompido por la sociedad. Bueno, acá lo que van a decir es, desde el comienzo, desde su nacimiento, el individuo es un hombre malo, ¿sí? Un hombre salvaje que tiene que ser socializado en el grupo con otros hombres y justamente poder salir a la sociedad, ¿sí? En este caso, estoy buscando, van a decir, los seres humanos deben sacrificar sus individualidades para formar parte de la sociedad. Dice, no tiene en cuenta la irracionalidad de la organización social. O sea, se ve como buena, la sociedad siempre es buena, y el hombre, como ese sujeto malo, tiene que ser socializado y aprender todo lo necesario para poder vivir en ella. Adaptarse. Sí. Bueno, ahora nos toca innato adquirido, ¿no?
Sí, lo que habla esta dicotomía es de la antinomia, que tuvo mucha investigación, lo que es innato adquirido, y que está fundada en el formalismo. Lo que se busca es un fijismo, que el concepto de lo que hablaba recién mi compañera, que el concepto de naturaleza y sociedad son inmutables. La sociedad está bien, funciona bien, es decir, que el que se tiene que adaptar es uno y el que tiene que modificar es uno y ver cómo se las arregla. No se hace, no se busca, no hay una autocrítica, sino que todo debe estar fijo. Sobre esto Foucault nos habla cuando habla en referencia a la prostitución, a la delincuencia, y cómo esto no se modifica, no se cambia, y la sociedad no se hace cargo, sino que es algo que es de la persona, es algo animal, para decirlo de alguna forma. Las corrientes que proponen progreso ponen énfasis en la adquisición, en el aprendizaje, en fomentar, digamos, un cambio, buscar, ¿no? Como decía antes, a lo largo del tiempo, con Foucault, de que ahora vamos a hablar, se fue viendo cómo se fue haciendo los diferentes cambios en el cuerpo. Siempre el cuerpo tomado como algo redituable y en función y en disposición del poder, ¿no? Ya hablábamos un cuerpo dócil como los soldados, en donde los movimientos eran antinaturales y se buscaba como siempre el beneficio sin tomar en cuenta a la persona. Se toma a la persona como un objeto que está a disposición de. Exactamente, un sujeto, como dijo Cori, dócil, redituable, al cual yo le puedo sacar provecho y lo puedo utilizar como quiero. Foucault va a hacer todo un desarrollo, obviamente histórico, de lo que pasó con el cuerpo, digamos, cómo fue mutando el uso de ese cuerpo y cómo fueron surgiendo lo que él va a llamar las disciplinas, unos nuevos sistemas de control, de observación, de vigilancia, a través de la normalización y del castigo, sí. Exactamente, pero todo siempre en función de lo que ella decía, ¿no? De la utilización del cuerpo por parte de las personas que detentan el poder, de cómo lo utilizamos justamente para obtener lo que necesitamos. Acá lo que nosotros pusimos justamente, Blecher hablaba de esos mitos que tenían obviamente falacias adentro, ¿no? De creencias que no son lo que es real. Y bueno, acá Foucault va a hablar del individuo justamente desde el punto de vista social, cómo fue utilizado, y el individuo como objeto dócil, manipulable, con distinto, digamos, siempre con un propio objetivo, pero digamos, siempre en función de un objetivo. A través de la coacción, de la coerción, de la vigilancia, bueno, del panóptico, en donde uno mismo termina siendo su propio, ¿no? Carcelero, para decirlo de alguna forma, siempre en ese sentido. Bueno, y vamos a ir cerrando con el ser biopsicosocial, que lo que habla es esto de que no podemos pensar al individuo como solamente en un contexto o solamente de una forma, sino que es un elemento, es un ser social de naturaleza humana, y que lo que hace es una integración social y natural. Y lo que habla es que el ser social, lo que cambia es la condición de ser natural en el sentido de depender de la naturaleza. El hombre transforma la naturaleza como la naturaleza lo transforma al hombre. Es un feedback continuo. Para llegar a... Sí, perdón. Perdón, Blecher justamente va a decir, esto es un movimiento dialéctico en donde los dos se transforman todo el tiempo. Ser humano, naturaleza, en constante, digamos, transformación. Claro, lo que hablábamos en lo innato adquirido, que decíamos de corrientes que proponen el progreso. Es una visión dialéctica, como dice Lau. Bueno, y estos cambios se dan a través de condiciones del hombre de ser concreto, de ser social, de ser histórico, de tomar en cuenta el medio ambiente del ser humano, la condición del ser humano. El hombre es el único que puede pensarse como objeto porque puede prever y planificar. Y a través de esto es que al mismo tiempo, esto que decíamos antes, si bien forma parte de la naturaleza, puede ser independiente de ella.
que acá está un poco en la nube todo lo que íbamos poniendo, lo que íbamos diciendo durante la presentación. Exactamente. Bueno, creo que ya, no sé. Ya terminamos. Ya estaríamos. Agradecemos Sí. su tiempo. Bueno, hasta la próxima. Sí, hasta la próxima.